O imagina una cosa aquí conmigo, imagina que la Copa del Mundo todavía no ha pasado y yo vine del futuro para mostrarte unas cosas. Entonces vine a decirte que este tipo aquí, en el partido contra Marruecos, tiró este penal bien flojito a las manos del portero, falló este balón solo frente al arco, se puso bien molesto. Él perdió esta doble oportunidad que sobre todo la segunda llama mucho la atención contra Paraguay. Y con el arco abierto contra Suecia, ¿qué hizo? Le pegó al poste. Vas a pensar que Mbappé está salado, ¿verdad? Pero entonces te diría, él fue el goleador de la Copa del Mundo. Contra Marruecos, hasta metió este golazo aquí. Contra Paraguay, demostró que sí sabe hacer goles de penal. Y contra Suecia, hizo esa linda finta y marcó otro gol bonito. El atleta ve el error y trata el error de una manera completamente diferente a como tú lo haces. Diferente a lo que te enseñaron a hacer. No existe, no es real. ¿Qué demonios significa eso? En serio, ¿qué significa el fracaso? No existe, es producto de tu imaginación. ¿Tenemos que hablar de eso? ¿Y sabes qué nos enseña este tipo de cosas? La diferencia entre la mentalidad de un atleta de alto rendimiento y la de las personas comunes. Y al contrario de lo que mucha gente piensa, no naces ya con el talento para ser un atleta de altísimo rendimiento. No, naces como una persona común que hace cosas comunes en su día a día hasta convertirse en un atleta de alto rendimiento. Solo que esas cosas comunes son medio secretas para la mayoría. Bien, en este video vamos a hablar de cómo una persona común puede tener una mentalidad inquebrantable como la que tienen los atletas de altísimo rendimiento. Vamos, ¿estás listo? Por ejemplo, mira esta noticia aquí, mira. Récord histórico. Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador que más penales ha fallado en la historia del fútbol. En total, ha fallado 36 penales a lo largo de su carrera. Su competidor más cercano, es decir, el segundo lugar, es Lionel Messi, con 32 penales fallados. Entonces ves que estas dos leyendas ocupan un puesto amargo. Pero al mismo tiempo, si observamos la lista de los 10 que más penales han marcado en la historia del fútbol y vamos bajando, ¿quiénes son el primero y el segundo? El segundo que más penales falló en la historia es el segundo que más penales marcó en la historia. Y el primero que más penales falló en la historia también es el tipo que más goles ha metido de penal en la historia del fútbol. No existe, no es algo que exista. ¿Qué demonios significa eso? Para quien vive en Marte, ese tipo es una de las leyendas del baloncesto llamado Kobe Bryant. Que yo prefiero decir Kobe Bryant. Ese discurso que está dando no está diciendo cualquier cosa al azar para llamar la atención. No, ese es el mismo discurso que un montón de atletas que o están muy cerca de ser leyendas del fútbol o realmente, de hecho, son leyendas del fútbol, dicen exactamente lo mismo. Con otras palabras, con algún otro punto de vista, pero están diciendo lo mismo. ¿Sabes quién ya ha dicho algo muy parecido a esto? He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces han confiado en mí para lanzar el tiro de la victoria y he fallado. He fallado una y otra vez en mi vida. Y por eso tengo éxito. Oye, ¿cuál es el asunto? ¿De qué manera aprende nuestro cerebro las cosas? Aprende al estar expuesto a una experiencia determinada. Por ejemplo, una época que ni siquiera recuerdas, que ni tienes en la cabeza, es cuando aprendiste a caminar. Todos aquí estamos de acuerdo en que, quien aprendió a caminar fue tu cerebro, no fuiste tú, ¿entiendes? Ni siquiera te acuerdas de eso. Cuando tuviste uso de razón, de repente ya caminabas. Pero tu cerebro pasó por todo el proceso de pisar chueco, fallar, perder el equilibrio, caerse, almacenar esa experiencia de ese pasito chueco de esa manera y terminó cayéndose. Y al haber almacenado esa experiencia, se modificó, entendiendo que no era la respuesta que necesitaba. Y en el siguiente paso, intentaste pisar de otra manera diferente por causa de comandos dentro de tu cerebro. Pisando de esa otra forma, te caíste para el otro lado. El cerebro almacenó ese comportamiento, entendió una nueva forma de no pisar e hizo un tercer intento distinto. Y fue almacenando todas las veces que pisaste mal y no pudo caminar hasta que finalmente, por un proceso de eliminación, pisó de la manera correcta y logró dar el segundo paso. Y luego el mismo proceso se repitió para el segundo paso. Te caíste para acá, te caíste para allá, hasta que diste el tercer paso, el cuarto paso, hasta que aprendiste a caminar. Ni siquiera recuerdas que eso pasó, pero tu cerebro fue expuesto a esa experiencia, la almacenó, se modificó y listo, caminaste. Podemos interpretar que ese paso en falso fue una falla porque intentaste caminar y te caíste. Está bien, fallaste, pero ¿cuál es el problema de eso? ¿Qué tan grande es esa falla si en realidad tu cerebro almacenó una experiencia, se modificó y solo pudiste aprender a caminar por esas fallas, ¿sabes?
El atleta simplemente mantiene esa mentalidad, olvida, elimina de su cabeza lo que la sociedad y la cultura consideran que es una falla y se enfoca en la biología del cuerpo humano, entendiendo cuál es el proceso de aprendizaje de cualquier cosa, para que aprendas a jugar fútbol, para que aprendas a jugar básquetbol, para que aprendas a jugar voleibol. Vas a pasar por una sucesión, una repetición incesante de movimientos técnicos. Tu cerebro se va exponiendo a ese movimiento y fallando hasta aprender. Así es también en el tenis, y hay leyendas del tenis diciendo cosas muy parecidas a esto también. En los 1526 partidos individuales que jugué en mi carrera, gané casi el 80% de esos partidos. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Qué porcentaje de puntos crees que gané en esos partidos? Solo el 54%. Hermanos, 54%. Es muy poco arriba de la mitad. Es muy poco, hermano. 54-50 es la mitad. Pues el tipo perdió y ganó. Y 54 es muy poco arriba de la mitad. Y ese loco es una leyenda del tenis. En otras palabras, hasta los jugadores de tenis de alto nivel ganan apenas un poco más de la mitad de los puntos que juegan. Muchas gracias. Cuando pierdes cada segundo punto en promedio, aprendes a no quedarte pensando en cada tiro. Te enseñas a ti mismo a pensar, está bien, hice doble falta, es solo un punto. Está bien, subí a la red y luego me volvieron a pasar. Es solo un punto. Incluso un gran tiro, un remate de revés por encima de la cabeza que termina en la playlist del Top 10 de ESPN. Eso también es solo un punto. Así que aquí está la razón por la que te digo esto. Cuando estás jugando un punto, tiene que ser lo más importante del mundo, y lo es. Pero cuando ya pasó, ya pasó. Esta mentalidad es realmente crucial porque te libera para comprometerte completamente con el siguiente punto y con el que sigue después de ese. Y el siguiente punto siempre es el que merece toda tu entrega. Y si el 2% de tu ser está pensando en el punto que ya pasó, estás dando el 98% de tu vida en el siguiente punto, mientras que alguien más está dando el 100%. Y el deporte es honesto con el atleta de una forma brutal. El deporte le deja clarísimo al atleta si está dando su 100% o no. Y eso pasa muy poco para quien no está en la cima, de la cima de su propia campo. Entonces, a veces vemos un choque muy grande cultural y de mentalidad con la resiliencia de estos tipos y su forma de pensar. Cuando un atleta de altísimo rendimiento se enfrenta al razonamiento de una persona que no tiene el cerebro siempre puesto a prueba al máximo de su capacidad para modificarse y superarse cada vez más, el choque se vuelve muy evidente. Mira esta pregunta de reportero para un atleta de altísimo rendimiento. Mira cómo fue el diálogo entre los dos. Do you view this season as a so? Dios mío. Está bien, porque no estoy tan al tanto. Me hiciste la misma pregunta el año pasado, Eric. Está bien. ¿Te ascienden cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año que trabajas es un fracaso? ¿Sí o no? No. No, cada año que trabajas hacia algo, hacia un objetivo que es conseguir un ascenso. Para poder cuidar de tu familia, para poder, no sé, darles una casa o cuidar de tus padres, trabajas hacia un objetivo. No es un fracaso, son pasos hacia el éxito. Michael Jordan jugó 15 años, ganó 6 campeonatos. Los otros 9 años fueron un fracaso. ¿Eso me estás diciendo? Te estoy haciendo una pregunta. Sí, y grosso. No, ok, exactamente. Entonces, ¿por qué me estás haciendo una pregunta? Es una pregunta equivocada. No hay fracaso en los deportes. ¿Sabes? Hay días buenos, días malos, algunos días puedes tener éxito, otros no. Algunos días te toca a ti y otros no te toca. De eso se tratan los deportes. No siempre se gana. Son pasos hacia el éxito. Es curioso, ¿no? Porque es extraño cómo la analogía encaja también aquí, al entender que el proceso con el que nuestro cerebro aprendió a caminar es el mismo proceso con el que aprende a ser uno de los mejores en su deporte. Eso de que los errores no existen, el fracaso no existe, realmente es algo que está muy metido en la cabeza de esos tipos. Y mira cómo Kobe Bryant explicó eso desde su punto de vista. ¿Cómo puedo explicar esto? Entonces vamos a usar finales felices, ¿verdad? Y luego podemos relacionar esto con el fracaso y por qué no existe. Como ya sabes, todos hablan de por qué todos quieren un final feliz, ¿verdad? Ahora, vamos a la realidad de eso, ¿sí? Veamos una historia de cuento de hadas. Es como Blancanieves. Ella tiene un final feliz, encuentra a su príncipe, lo que sea, y vive feliz para siempre.
Bueno, yo digo que eso es una tontería porque 2 meses después la realidad es que tuvieron una pelea y él está durmiendo en el sofá. ¿Verdad? Entonces el punto es que la historia continúa. La historia continúa. Entonces, si fracasas el lunes, la única manera en que es un fracaso el lunes es si decides no avanzar a partir de eso, ¿verdad? Así que para mí por eso el fracaso no existe. Porque, ya sabes, si fracaso hoy, está bien, voy a aprender algo de ese fracaso y lo voy a intentar de nuevo el martes. Y si fracaso, lo voy a intentar de nuevo el miércoles. Así que... Y se acabó. No necesitas aplaudir por eso. El reconocimiento es bueno. El reconocimiento es muy chévere. El tipo alcanzó un nivel increíble, por el amor de Dios, no me malinterpreten. Lo que quiero decir es que no hace falta, no tendría que ser un tema digno de que una audiencia aplauda, porque en realidad somos nosotros los que nos castigamos a nosotros mismos por cómo enfrentamos nuestras fallas. Hay un montón de frases ahí que son súper cliché, que cuando las dices es solo una forma de descubrir cómo es. Cada error es un paso hacia el éxito, es un escalón hacia la belleza. Hay un montón de frases cliché que no son mentiras, pero ¿entiendes? Es algo obvio, que debería estar claro para todos. Debería ser para todas las personas en el mundo que, por ejemplo, en algún momento de la vida aprendieron a caminar o aprendieron cualquier otra cosa. Aprendió a equilibrarse en cualquier cosa, aprendió a sentarse, aprendió a vivir una vida completamente diferente a la de las personas a su alrededor, cualquier cosa. El cerebro pasó por el mismo proceso de aprendizaje, que es exponerse a una determinada experiencia incesantemente repetidas veces para que el cerebro almacenar las veces que eso salió mal y empezar a ajustarse, hasta que empiece a hacer eso muy bien, hacerlo muy bien y alcanzar la excelencia. Si en medio de ese proceso el cerebro está disfrutando y pensando, no, estoy aprendiendo, aquí no es así como se hace, no es así, estoy aprendiendo, por favor expóname más a este tipo de experiencia para que pueda aprender cada vez más. Si tratas esa exposición como algo malo y no la enfrentas de frente diciendo que estás fracasando y fallando, no le estás dando la oportunidad a tu cerebro de aprender nada, ni siquiera jugar fútbol. Sin embargo, después de tantos años tratando la falla y el fracaso de la manera en que nos enseñaron toda la vida a enfrentarlos, claro que es un poco difícil empezar a verlos de forma diferente de la nada, de un momento a otro, solo porque vi un video de un loco con una camisa rara en internet. Está bien, pero hay un secretito que de nuevo poca gente te cuenta. ¿Cómo es que esos tipos logran ser inquebrantables con esa filosofía? ¿Cómo es que esos tipos tienen toda esa resiliencia? De fracasar frente a 50,000 personas, un montón de gente que ve el fracaso de una manera completamente retorcida, distorsionada, distinta de como él lo ve. Se la pasan criticándolo, lanzando un montón de ideas, diciendo un montón de tonterías en redes sociales, hablando pura estupidez, gente que ni siquiera puede lograr el 5% de lo que ese tipo es capaz de hacer. Y aún así, él se mantiene firme, resiliente, para la próxima temporada, para el próximo partido, para el próximo punto, para el próximo tiro. ¿Cuál es la palabrita mágica para todo eso? Preparando su propio ambiente. Eso es lo más importante de todo lo que existe en tu vida y es lo que todo el mundo subestima. Y cuando hablo de ambiente no me refiero solamente a mantener tu ambiente ordenado, tu cuarto ordenado y todo eso. No es solo tu ambiente físico, también es tu ambiente virtual, las personas que eliges seguir, las páginas que eliges seguir, las series que eliges ver, los documentales de quién estás dejando entrar en tu cabeza, los libros de quién. ¿Tú eliges leer la biografía de alguien? Esta lista de reproducción está muy dirigida a quienes sueñan con convertirse en futbolistas. Si tienes ese sueño, necesitas poner la vida y la mentalidad de esos tipos completamente en tu entorno. Necesitas ver el documental de todos los atletas, de los que te gustan y de los que no te gustan, porque necesitas entender cómo les funciona la cabeza. Y una de las cosas más fuertes y más influyentes en tu entorno son las personas que más conviven contigo. La gente que vive contigo, la gente de tu familia, tus amigos más cercanos que siempre están contigo. ¿Te das cuenta de cómo encaja esta pieza del rompecabezas? Con más papo atleta. Si no ves lo que hago todos los días, entonces no puedo prestar atención a lo que dices de mí todos los días. No sabes a qué hora me despierto, no sabes con qué frecuencia entreno, no sabes por lo que hago pasar a mi cuerpo, solo ves el producto final. De verdad, no le presto atención a ese ruido externo porque mi círculo es muy pequeño y ellos siempre me van a decir la verdad. Cuando no soy yo mismo, esas son las personas a las que escucho más que a nadie, así que realmente no le presto atención. Sé quién soy, sé lo diferente que soy y está bien. Y soy aceptado por los míos. ¿Captas? Es más o menos así. Mi círculo es tan pequeño porque, hermano, son las personas que entienden cómo él enfrenta ese tipo de falla, ese tipo de proceso. Entienden cómo él soporta una presión externa de miles y miles y miles de personas criticando, tirándolo para abajo y que no sé qué más.
y esas personas son las que importan para crear su ambiente. Y ese tipo de reflexiones del atleta, de un montón de jugadores de básquetbol, jugadores de tenis, jugadores de fútbol. Vas a encontrar ese tipo de mentalidad en muchos atletas olímpicos de diferentes disciplinas. Porque al final de cuentas esto no se trata exactamente de un deporte o una disciplina específica. Y esto está hablando sobre cómo funciona el cerebro humano, que actúa a partir de estímulos ambientales, personas que te incentivan, personas que entienden tu objetivo, personas que están alineadas con tu objetivo. Que solo con ver la cara de esa persona ya piensas, mira, esa persona está alineada con mi objetivo. Yo la veo y pienso así, hermano, necesito hacer lo que sea necesario para lograr cualquier cosa que yo quiera. Y esto no solo aplica a la disciplina de cada uno, sirve para cualquier cosa que quieras hacer en tu vida. La verdad es que en cualquier juego que juegues en la vida, a veces vas a perder un punto, un partido, una temporada, un trabajo. Es una montaña rusa con muchos altibajos. Y es natural que cuando estás decaído, dudes de ti mismo y sientas lástima por ti mismo. Y por cierto, tus oponentes también tienen dudas sobre sí mismos, nunca lo olvides. Pero la energía negativa es energía desperdiciada. ¿Quieres volverte un maestro en superar los momentos difíciles? Eso, para mí, es la señal de un campeón. Los mejores del mundo no son los mejores porque ganan cada punto, es porque saben que pierden una y otra vez y han aprendido a lidiar con eso. ¿Qué es eso, amigo? Entonces, ¿entiendes la diferencia del tipo que ve, por ejemplo, a Mbappé fallando muchos goles y siendo el máximo goleador de la Copa y dice, pero ¿cuáles son las oportunidades de gol que tiene? Mucha gente sería el máximo goleador. ¿Entiendes que la persona que llega y dice que ese tal de Cristiano Penaldo falla muchos penales y que no sé qué más, que todos lo dejan tirar y bla? Pues sí, hermano. No seas esa persona. Piensa en cuál es la filosofía de vida de ese tipo, cómo logra comportarse, cómo prepara su entorno para tener eso. La mentalidad que él tiene para llegar a donde llegó, donde hay un montón de gente que no tiene el valor para recorrer ni el 0.1% del camino y todavía buscan la manera de criticar al tipo. Pero como tú sigues a Futebol Máximo aquí desde hace más tiempo, sé que tu mentalidad está un poco más cerca de la de un atleta que la de la mayoría de las personas. Gracias, un abrazo.